Hola, buenos días, chicos. Os saludo otra vez desde mi casa y vamos a dedicar esta clase a la poesía, sobre todo. Vamos a hablar sobre la generación del 27. Así que este tema realmente enlaza muy bien con el último tema que tratamos hace 2 semanas. Si os acordáis, hablamos de Juan Ramón Jiménez. Creo que os han gustado bastante los poemas, sobre todo los poemas del libro Platero y yo, ah, que es, lib- que es precioso. Y creo que todos habéis sentido, ¿no? esa sensación de armonía que transmite el libro, ¿no? Hablando de la naturaleza y el hombre y el lugar del hombre que el hombre tiene en el seno, ¿no? Dentro de la naturaleza, ¿no? Es un libro muy, muy armónico, ¿no? Así que os ha gustado mucho a todos, lo cual me, me alegra, ¿no? Entonces, claro, este tema enlaza muy bien porque estamos hablando de la generación del 27 y como ya os dije en la última clase, Juan Ramón Jiménez era una especie de maestro para estos jóvenes poetas, ¿no? Como Lorca y otros. Muchos consultaban con él, le mandaban sus poemas, él leía los poemas de ellos y se los criticaba, se los comentaba. Muchos de estos poetas jóvenes empezaron escribiendo poesía pura, ¿no? Y imitando a Juan Ramón Jiménez. Así que realmente estos dos temas enlazan muy bien y yo creo que podéis ver muy bien la evolución que tiene la poesía española a principios del siglo XX o en la primera mitad del siglo XX con esto, ¿no? O con las dos clases sobre Juan Ramón y generación del 27. Bien, entonces, la generación del 27, ¿por qué se llama así? Esto es muy conocido, lo podéis encontrar en cualquier libro, así que solamente rápidamente lo repito. 1927, en ese año se celebró el aniversario de los 300 años de la muerte de Luis de Góngora. Luis de Góngora, ya lo conocéis de las clases con Juan, era un poeta del barroco que escribió, por ejemplo, Las Soledades, ¿no? Un poeta son textos muy complicados, muy difíciles de leer, ¿no? Y sin embargo, con una influencia tremenda, ¿no? En la poesía española posterior, ¿no? Entonces, estos poetas jóvenes organizaron un acto conmemorativo para celebrar este aniversario. Y en el acto estaban Federico García Lorca, Rafael Alberti, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Damaso Alonso, Pedro Salinas, Luis Cernura, Vicente Alexandre, ¿no? Todos estos poetas son poetas que pertenecen a la generación del 27 o empiezan a escribir en esos años, ¿no? Y se les relaciona con la generación del 27. Una cosa muy interesante de la que no se suele hablar tanto son las mujeres, las poetisas, las poetas de la generación 27. Había muchas mujeres que escribían poesía y que eran amigas de estos hombres, ¿no? Que eran amigas de Lorca y eran amigas de Alberti, de Jorge Guillén, ¿no? Estaban todos mezclados, eran hombres y mujeres, ¿no? Desgraciadamente, hoy en día son mucho más conocidos los hombres que las mujeres, pero había muchas. Y entonces os animo también, si os interesa este tema, investigar sobre ellas y leerlas. Por ejemplo, Josefina de la Torre o Concha Méndez, Carmen Conde o Ernestina de Champurcín, ¿no? Son cuatro mujeres, cuatro poetisas que estaban unidas, ¿no? En la generación del 27. Tenéis en la biblioteca de la Universidad de Liberec, tenéis un libro que se llama Como peces en el agua,
o ahora no me acuerdo bien, se me ha olvidado mirarlo. No estoy segura, pero creo que se llama como Peces en el agua, quizá. Y es un libro que justamente estudia la poesía, la poética, los poemas de estas mujeres, de las mujeres de la generación del 27, ¿vale? Así que si os interesa, en la biblioteca de Liberec tenéis un libro sobre esto. Bien, entonces estamos hablando de los años 20 y 30, eh, que es la época de las vanguardias, ¿no? En Europa. Ya he dicho que Juan Ramón Jiménez y su poesía pura tiene mucha influencia, pero hay otras influencias, ¿no? Que también que vienen de fuera. Las vanguardias europeas, ¿no? ¿Qué es eso? Por ejemplo, el futurismo italiano o el dadaísmo, ¿no? Son influencias que vienen de fuera, ¿no? Y también influyen un poco en ese proceso, ¿no? De la creación de la poesía en España. O también otros poetas, por ejemplo, André Breton, que era un poeta francés que tuvo una conferencia en Barcelona y fue bastante conocido. O Luis Aragón, eh, que también dio una conferencia en Madrid. Eh, y a la que fue Lorca y sus amigos, ¿no? O sea, que realmente allí existe un contacto y una influencia directa. Em, Cuando se habla de la generación del 27, y repito que estamos hablando de los años 20 y los años 30, y claro, y luego empieza la Guerra Civil Española, entonces la evolución se interrumpe, ¿no? Porque empieza la guerra, ¿no? Entonces es la época de los años 20 y 30 hasta la guerra. Pues solemos hablar de dos épocas, dos diferentes etapas y cuatro, cuatro líneas estéticas o cuatro estilos diferentes. Pues la primera época serían los años 20 y luego la segunda época o la segunda etapa, los años 30. ¿Vale? Entonces, en los años 20 tiene mucha influencia la poesía pura, ¿no? Es el principio y tiene mucha influencia la poesía pura de Juan Ramón Jiménez y muchos poetas empiezan con la poesía pura. Por ejemplo, Jorge Guillén. Jorge Guillén es uno de los poetas de la generación del 27 y Jorge Guillén empieza escribiendo poesía pura como siendo alumno o eh, para así decirlo, ¿no? Como si fuera alumno de Juan Ramón Jiménez, ¿vale? Jorge Guillén. ¿Vale? Entonces, una de las líneas estéticas en los años 20 es la poesía pura. Segunda cosa, influencia de las vanguardias, ¿no? Entonces, bajo la influencia de las vanguardias europeas, en España se crea un estilo propio o específico. Se crea en Madrid en una tertulia literaria que se llama Ultraísmo, ¿no? Y hay una revista que fundan los poetas que se llama Revista Ultra. Y el ultraísmo, ¿no? Como estilo, como línea estética específica. El ultraísmo, por ejemplo, es típico para el poeta Gerardo Diego. Gerardo Diego escribía muchos poemas bajo la estética del ultraísmo. Eh, ¿Qué es el ultraísmo? Pues es un movimiento que tiene mucha influencia del futurismo italiano, ¿no? Em, Así que es una poesía con imágenes chocantes, ¿no? Crea una especie de, de imágenes raras que causan una especie de choque en el lector. Utiliza palabras muy técnicas, habla de tecnologías nuevas como por ejemplo el cine, de cosas que no son poéticas a primera vista, ¿no? Tecnología, automóviles, cine, ¿no? Las tecnologías nuevas, todo eso es muy parecido al futurismo. Utiliza metáforas, es una poesía sin rima, no tiene rima, el ultraísmo no tiene rimas.
y organizan gráficamente los poemas, ¿no? No son líneas, no son versos escritos unos detrás de otros en líneas, sino que suelen tener una organización gráfica como si fuera un pequeño dibujo. Aquí, claro, se nota la influencia de los caligramas de Apollinaire, ¿no? Entonces suelen ser pequeños poemas gráficos también. Así que esto es el ultraísmo, que tiene mucha influencia del futurismo italiano. Uno de los padres del ultraísmo es Rafael Cansinos Assens, que era un poeta y traductor. eh, Tradujo, por ejemplo, traducía del ruso a traducía los libros de Dostoyevsky, tradujo el Corán al español, tradujo los cuentos de las Mil y una noches. Él mismo decía que podía saludar a las estrellas en 25 lenguas, ¿no? Era un políglota, ¿no? Un hombre muy culto, políglota, ¿no? Que conocía muchas lenguas. Y este hombre es uno de los creadores, uno de los padres del ultraísmo. Y curiosamente también se conoció con Borges, cuando Borges, el escritor argentino, estuvo en España y estuvo en Madrid, se conocieron y Borges lo admiraba mucho. Y Borges decía, y lo dijo durante toda su vida, que uno de sus maestros era Rafael Cansinos Assens, ¿no? Así que eso es curioso y lo menciono porque es bonito, creo, ver, ¿no? Las relaciones entre los escritores y cómo se influían unos a otros, ¿no? Así que Borges, después de estar en Madrid, luego se llevó el ultraísmo, la estética ultraísta a Argentina. ¿No? Entonces, hemos dicho los años 20, poesía pura, ultraísmo y la tercera línea estética, neotradicionalismo. El neotradicionalismo, que es una cosa completamente diferente, ¿no? Que no tiene nada que ver con el ultraísmo, porque, como indica el nombre, es una vuelta hacia la poesía tradicional o popular en el sentido del Liroba, ¿no? O sea, es una vuelta hacia a la estética de la poesía tradicional y popular. Por ejemplo, a los romances, ¿no? Lo tratamos en el primer semestre, que son los romances. Pues aquí tenemos la vuelta a los romances. Y por eso, por ejemplo, García Lorca escribe El romancero gitano, pues es justo eso. Lo que pasa es que Lorca, claro, vuelve a la estética de los romances, pero lo mezcla con el surrealismo, ¿vale? Así que allí Lorca es todavía más original, ¿no? Pero el neotradicionalismo es realmente una vuelta a la poesía popular y es una especie de imitación de las canciones y poemas populares. Y, por ejemplo, Gerardo Diego tiene un libro que se llama Romancero de la novia, lo cual, claro, es bastante increíble porque Gerardo Diego escribía poesía ultraísta, por una parte, y luego escribía poesía neotradicionalista por otra parte. Y estas dos estéticas son realmente, o sea, opuestas. Casi no me puedo imaginar dos cosas más diferentes y más opuestas que estas dos cosas, ¿no? El ultraísmo y el neotradicionalismo realmente no tienen nada que ver, ¿no? Así que es curioso, ¿no? Por ejemplo, Gerardo Diego escribía las dos cosas. O Rafael Alberti tiene un libro que se llama Marinero en tierra y es un libro de poemas neotradicionalistas. Así que esto es la primera etapa de la generación del 27, los años 20 y 3 líneas estéticas, poesía pura, ultraísmo y neotradicionalismo, ¿vale? Los años 20, estas 3. Y luego vienen los años 30. ¿Y qué es lo que pasa en los años 30? Pues viene el surrealismo, ¿no? Y el surrealismo lo cambia todo.
¿no? Entonces, todos conocéis este término, el surrealismo, todos habéis oído qué es, ¿no? Eso es muy conocido. Pues el surrealismo, como todos sabemos, trabaja con el subconsciente, con los sueños, ¿no? Con el psicoanálisis, ¿no? Intenta analizar el alma y el subconsciente del hombre, ¿no? El surrealismo viene de Francia, se hacían experimentos como, por ejemplo, la escritura automática, ¿no? O sea, escribir todo lo que se te viene a la mente, ¿no? Todos los pensamientos, ¿no? que tenemos uno detrás de otros, ¿no? Escribirlos, por ejemplo. Eso es la escritura automática. ¿No? Entonces, el surrealismo en los años 30 llega, ¿no? Y tiene mucha influencia. Entonces, hay muchos poetas que lo adoptan, ¿no? En los años 30, como por ejemplo García Lorca o como por ejemplo Luis Cernuda o Vicente Alejandre, ¿no? Vicente Alexandre, estos poetas adoptan la influencia, la estética, la poética del surrealismo en los años 30. Pero cuidado, no lo hacen todos. Por ejemplo, Jorge Guillén, que lo hemos mencionado ya, y hemos dicho que Jorge Guillén escribía poesía pura, pues por ejemplo, Jorge Guillén no escribe poesía surrealista. ¿Vale? O sea que no significa automáticamente que todos los poetas de repente empiezan a escribir bajo el surrealismo, porque hay algunos que no lo hacen, como Jorge Guillén. ¿No? Entonces, el surrealismo yo creo que es fácil de reconocer, ¿no? Siempre es una estética así un poco loca, ¿no? Siempre habla de sueños y de lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Las imágenes que nos salen automáticamente en la cabeza, ¿no? Sin que sepamos por qué. Ah, ¿No? Entonces yo creo que es fácil de reconocer. eh, si, si leéis algún texto surrealista, acordaos de las pinturas de Salvador Dalí, que a veces los textos surrealistas son muy parecidos, ¿no? A esas pinturas de Dalí. Pues os mando 4 poemas, son 4 poemas diferentes y lo que tenéis que hacer es leerlos muy bien y intentar decir a qué línea estética pertenece cada uno de ellos. Y son las 4 líneas diferentes, o sea, hay un poema de poesía pura, hay uno neotradicionalista, hay uno surrealista y hay uno poesía pura, surrealismo, neotradicionalismo y ultraísmo, ¿no? De las cuatro líneas tenéis un poema de cada una, ¿no? Así que tenéis que leerlos bien y pensar a qué línea pertenecen, ¿vale? Así que a ver si, a ver si acertáis, pero yo creo que es fácil, muy fácil. Bien, y ahora un poco sobre Federico García Lorca, que es uno de los escritores españoles quizá más conocidos internacionalmente. Bueno, pues un poco sobre él, como sabéis, murió muy joven, tenía 38 años cuando lo mataron, si no me equivoco, 38. Venía de la provincia de Granada, estudió Derecho y creo que Filosofía también en Granada. Y lo interesante de Lorca, y creo que se sabe menos, es que era músico también. Tocaba la guitarra, tocaba el piano y componía. Le interesaba mucho el folclore andaluz, ¿no? La música popular y las canciones populares y la música andaluza, y componía. Así que hay algunas canciones que podéis buscar en internet o en YouTube, es bastante fácil. Hay algunas canciones donde la música, tanto la música como la letra, son de Lorca, ¿no? Eso creo que es menos conocido. Luego,
Luego Lorca se fue a Madrid a estudiar y vivía en la residencia de estudiantes. Y esto es algo que me gusta siempre mencionar y decir, que, claro, cuando nosotros ahora tratamos a Lorca, claro, uno tiene un poco la imagen de, bueno, el gran poeta, ¿no? El gran dramaturgo, pero él realmente era muy joven, ¿no? Cuando murió tenía 38 años y él empezó a escribir poesía y teatro viviendo en una residencia de estudiantes, como vosotros, ¿no? Ahora ya sé que estáis en casa, ¿no? Pero, pero él realmente estaba en la residencia de estudiantes, igual que estáis vosotros en Liberec. O sea, era un estudiante, ¿no? Como vosotros, exactamente lo mismo. Y en la residencia, pues, tenía sus amigos y escribían poesía y se divertían así, ¿no? Y entonces esto es curioso, eran como vosotros, ¿no? Estos poetas de la generación del 27 eran muy jóvenes y eran como vosotros, ¿no? O sea que tenéis que imaginaroslos, ¿no? Como vosotros, unos estudiantes jóvenes, todos juntos en una residencia, escribiendo poesía y pasándoselo bien, básicamente, ¿no? Y tenían un juego que me gusta mencionar, que lo llamaban Anaglifo. Es un juego que se inventaron ellos, ¿no? En la residencia. Anaglifo, esa palabra no existía, ¿no? Se la inventaron ellos. Anaglifo. Y el juego consistía en que todo el mundo tenía que inventar un anaglifo, que era un poema de 4 versos, donde el primer y el segundo verso se tenía que repetir. El tercer verso siempre era la palabra la gallina, la gallina, y el cuarto verso tenía que ser absurdo. ¿No? Era un chiste, ¿no? Era un juego que tenían entre ellos y hacían esos pequeños poemas a ver quién hacía un poema más absurdo y más divertido, ¿no? Por ejemplo, un anaglifo. La tonta, la gallina y por ahí debe andar alguna mosca, ¿no? Eso es un poema, un anaglifo. O por ejemplo, el té, la gallina y el Teotocópuli. Teotocópuli es el nombre del pintor español más, bueno, más conocido con el apodo el Greco, ¿no? Así que hacían ese tipo de juegos, eran chistes, ¿no? Se divertían en la residencia de estudiantes, ¿no? Esto os lo digo para que realmente os imaginéis, ¿no? que eran jóvenes, ¿no? Eran chicos y chicas jóvenes como vosotros, ¿no? Así que vosotros también podéis empezar un club de poesía y podéis empezar a escribir. Y muchos de vosotros escribís, ya lo sé, ¿no? Y me parece fantástico. Bien, entonces luego Lorca, cuando se hizo más conocido, hizo muchos viajes. Hizo un viaje a Nueva York, hizo un viaje a Cuba, a Argentina, a Uruguay, ¿no? O sea que viajó bastante por América. En el año 32 fundó el Teatro La Barraca, que era un grupo de teatro itinerante y iban, ¿no? por los pueblos y representaban, viajaban, eran con sus amigos, ¿no? con estudiantes, hizo esa compañía de teatro. ¿No? Y luego, y luego en el año 36, pues lo arrestaron, ¿no? Los falangistas lo arrestaron en la casa de sus padres y lo fusilaron, ¿no? Porque era republicano y era de izquierdas, ¿no? Así que Lorca murió muy joven, fusilado, ¿no? por los franquistas y un final trágico, ¿no? ¿No? Y qué pena, ¿no? Que un poeta con tanto talento, ¿no? Muriera tan joven y en esas circunstancias, ¿no? tan horribles. Bien, Lorca es conocido como poeta y dramaturgo. Ya lo he dicho que al principio Lorca se acercaba al folclore, ¿no? Escribía, por ejemplo, esos romances.
Pero lo que fascina de Lorca era su tremenda capacidad de síntesis, ¿no? De hacer síntesis de cosas muy diferentes, ¿no? O sea, por una parte el folclore con sus símbolos, ¿no? Tradicionales, y por otra parte mezclarlo con las influencias nuevas de las vanguardias y con la poesía nueva, ¿no? Y todo y lo mezcla Lorca y hace una cosa nueva, ¿no? Entonces de allí sale toda esa poética, ¿no? Toda esa poética de Lorca, ¿no? Que está como entre lo tradicional, folclórico, y lo muy nuevo, la vanguardia, ¿no? Así que tenía un tremendo talento de fusionar, digamos, de fusionar cosas muy diferentes. De este estilo tiene libros, por ejemplo, ya lo hemos dicho, Romancero Gitano o Poema del Cantejondo. Son libros escritos o publicados en los años 20, ¿no? Entonces esta sería su primera etapa. Y luego la segunda etapa es cuando viene el surrealismo, ¿no? Y él adopta la poética surrealista. Pues allí, por ejemplo, tiene el libro Poeta en Nueva York, ¿no? Que lo escribe bajo la impresión que le causó el viaje a Nueva York. Poeta en Nueva York. Entonces, de este libro, Poeta en Nueva York, os mando un poema que se llama Ciudad sin sueño. Como os dice el título, está hablando, es una especie de descripción, de impresión, ¿no? De Nueva York, Ciudad sin sueño. Así que os lo mando con preguntas, a ver si lo leéis y me respondéis las preguntas. Es un poema surrealista, ¿vale? O sea que preparaos porque el texto es un poco loco. Tenéis que imaginaroslo todo muy como si fuera un cuadro, como si fuera una pintura. Vais a ver que a veces los versos dan unas imágenes parecidas a los cuadros de Dalí, ¿no? O sea que preparaos un poco, ¿no? Porque es un poema surrealista, pero creo que vale la pena conocer el texto, ¿vale? Así que esto lo leéis en casa y me enviáis las respuestas a las preguntas. Y una última cosa sobre Lorca, sobre el teatro, que bueno, que es muy conocido, ya lo hemos tratado un poco también en las clases de teoría de literatura. También aquí, ¿no? Se ve el talento de síntesis que tenía Lorca, porque por una parte sale de la tradición de elementos populares tradicionales del folclore español. Por otra parte, tenía inspiración en la gran tradición del teatro español del siglo de oro, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en Calderón. De él toma lo trágico y también lo alegórico, ¿no? Esa dimensión alegórica del teatro. ¿No? Y entonces otra vez hace una síntesis, ¿no? De todos estos elementos. Em, Lorca pero no escribía solamente esos dramas o tragedias, ¿no? que conocéis. Lorca también escribía otro tipo de obras. Por ejemplo, tiene algunas farsas, como por ejemplo La zapatera prodigiosa. Es una farsa, una obra teatral, una farsa, La zapatera prodigiosa. O tiene obras así que son así como comedias de amor, medio con un toque de erotismo, ¿no? Por ejemplo, Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, ¿no? Es una comedia de amor. Y luego tiene obras surrealistas que a veces no sé si lo decía él mismo o si lo decían los actores o que eran obras irrepresentables, ¿no? Que no se podían representar, ¿no? Porque eran tan surrealistas y tan locas que realmente no se podían hacer, ¿no? Como obra de teatro. Y tiene una que se llama El Público, ¿no? Que es una obra de teatro surrealista, ¿vale? Así que tiene muchas obras de teatro diferentes
Y luego están las 3 últimas, ¿no? Que son las últimas que escribe, que son las más conocidas y yo diría quizá lo mejor de su teatro, ¿no? Donde donde mezcla los mitos, ¿no? La poesía con historias trágicas, ¿no? Y con el folclore y las tradiciones del campo español, ¿no? Y son esas 3 obras que conocéis: Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba, ¿no? Son las 3 obras más conocidas, y yo diría que mejores, pero, es curioso, Lorca también, como ya he dicho, tiene otro tipo de obras de teatro, ¿vale? Así que si os interesa, lo podéis buscar. Bien, pues con esto, os dejo, os mando los poemas y las preguntas, así que a ver si me podéis, mandar las respuestas. Y, la verdad es que no es increíble, pero nos estamos acercando al final del curso. Así que básicamente nos queda, solamente un tema, así que voy a hacer solamente un vídeo más dentro de 2 semanas, o sea que sería el día 14 de mayo, si no me equivoco. Os mando el último vídeo con el último tema y con esto ya, acabaríamos el semestre y ya os quedaría tiempo para ir, estudiándolo todo para el examen, ¿vale? Así que os mando muchos saludos, fuerza y ánimo. Vamos poco a poco, hacia el final, ¿vale? Así que hasta luego.